Descentralización. Vamos a hablar, amigos televidentes, de los pactos sociales para una visión compartida de país. Estábamos tratando de centrar para ustedes los temas, y es que esto se desprende de la revisión de los 7 consensos que ha hecho una organización denominada La Venezuela que Queremos Todos. Está con nosotros su coordinador, el coordinador por la Alianza por la Venezuela que Queremos Todos, Werner Corrales, quien ha ocupado incluso importantes cargos dentro del Ejecutivo, ha sido funcionario diplomático venezolano, y bienvenido. Muchísimas gracias, Mariana, por esta invitación. Bueno, sabemos que ustedes están por divulgarle esto al país, están por convocar esto a través de una rueda de prensa para explicarle al país, y nosotros tenemos la suerte de tener los detalles preliminares antes de que todo esto ocurra. Entiendo, son 7 consensos, es un tema sumamente amplio, ojalá nos diese tiempo de abordarlos en la medida de lo posible, pero lo más importante, ¿por qué un consenso en este momento, año electoral del país, un país marcado por una división política que va desde el ámbito del poder ejecutivo hasta las conversaciones más banales que uno pueda tener en una parada de autobús? Mira, la razón fundamental que tiene un país para marchar hacia el futuro con éxito es que haya consensos. Si no hay consensos, ningún país logra salir de una crisis, y tenemos 34 años. Por cierto, déjame decirlo bien claramente, no tenemos 13 años en crisis, tenemos 34 años en crisis, solo que en los últimos años se ha agravado. ¿Dónde ubica usted el origen, perdón? En 1978 comenzó Venezuela a caer en producto per cápita, en salario real de los trabajadores, comenzó a crecer la pobreza y pasamos de 27 a 70%. En fin, si Venezuela no logra ponerse de acuerdo, no tiene un futuro viable para sus hijos. Y eso lo ha comprendido mucha gente, y hace 3 años comenzamos una experiencia inédita hasta ese momento, que fue la de promover consensos desde la base, invitar a las comunidades a que identificasen qué Venezuela querían vivir, y eso de una manera absolutamente amplia. Muchísima gente que apoya el proceso que lidera el presidente Chávez, muchísima gente de oposición y gente que no está alineada, electores venezolanos que no están alineados. Bueno, después de 2 años y medio de trabajo a ese nivel, más de 60.000 personas en diálogo, 6.500 y tantos líderes comunitarios, hemos llegado a que sí hay razones para pensar en que Venezuela, una Venezuela de todos de verdad, es viable, y las razones están representadas en 7 consensos. Después voy a entrar en algunos de ellos, no en todos, porque sé lo corto que es el tiempo, pero muy importante es destacar el primero de todos los consensos. Todo el mundo dice: queremos reconciliarnos, queremos vivir en paz, queremos que se acabe la violencia, y eso lo dice, repito, gente del proceso, gente de la oposición y no alineados. Yo tengo esperanza de que sí vamos a salir de esto. Cuando usted habla de reconciliación, ¿cuáles son los síntomas de esta sociedad que en este momento se exhiben, que en este momento son palpables, que dan cuenta de que no estamos reconciliados, de que estamos divorciados, de que estamos separados, estamos divididos? Tú lo mencionaste al comienzo de este segmento. Mira, los venezolanos terminamos peleando por prácticamente cualquier cosa, y eso es verdad desde muy distintos extremos del espectro político, pero eso que los liderazgos parecieran no haber entendido claramente, la base sí lo ha entendido, y como te digo, los consensos están diciéndonos eso prácticamente a gritos: queremos reconciliarnos. Hay síntomas porque hay liderazgos que hablan de la confrontación, que promueven la confrontación, pero hay síntomas esperanzadores porque la gente está exigiendo que haya la reconciliación. ¿Cuál es la importancia del pacto social en todo esto? Porque entiendo que el tema del pacto implica o pasa irremediablemente por una reconciliación. Definitivamente. Mira, en realidad un nuevo compromiso social de los venezolanos se está necesitando desde fines de los años 90. Lo que pasa es que hemos llegado prácticamente a una crisis tremenda que hoy todo el mundo entiende. Necesitamos lo que se ha dado en llamar desde el siglo XVIII un nuevo pacto social. En Venezuela necesitamos que sea la gente, mucho más que establecer en instituciones como la Constitución, que está establecido una manera de entendernos, es que la gente comience a entender y a practicar esa manera de reconocernos mutuamente. Mira, la reconciliación no quiere decir que todos pensemos igual, solamente se piensa igual
en las ideas de un régimen totalitario. Si se pretende que una sociedad piense todo igual, es porque se tiene un diseño totalitario. Lo que hay que hacer es permitir que, habiendo diferencias, tengamos posibilidades de tener proyectos juntos, y en eso estamos. Esta experiencia que hubo de 60 y tantas mil personas la vamos a masificar, si se quiere, a partir de este momento. Tenemos el 19 de mayo, el sábado 19 de mayo, un evento público para presentarle al país, a los liderazgos de todas las posturas políticas, lo que son los resultados de este experimento. Pero además, inmediatamente después vamos a comenzar por vía 2.0 de redes sociales a masificar esto, y vamos a estar en las calles y en Twitter y en Facebook y en la página web, invitando a los venezolanos a que digan cómo es la Venezuela que quieres. Entiendo, lo de la reconciliación para mí sigue siendo un tema de suprema importancia, porque además uno se pregunta, si pasa lo que pase en octubre, luego de las elecciones presidenciales, el escenario siguiente no va a estar asociado al revanchismo. Si, para decirlo en un sentido más llano, si gana Enrique Capriles Radonsky la presidencia de la República, entonces viene el pase de factura a los que violaron la ley, a los que violaron los derechos humanos, a los que son responsables de falco a la nación, a los que hay que investigar por todas estas denuncias que existen. Evidentemente esto debe pasar por un proceso penal para que se dictamine la culpabilidad, pero eso en un caso. Y por otro lado, si el presidente Chávez vuelve a hacerse de la presidencia de la República, habrá también un pase de factura. Eso es lo que la gente se pregunta, y el temor primordial de la gente en nuestro país, del ciudadano común en nuestro país. Fíjate, yo creo que es importante que diferenciemos reconciliación de impunidad. Todo aquel que ha cometido delito, que ha violado derechos humanos, debe ser sujeto de justicia. La reconciliación es entre el pueblo venezolano, que lamentablemente por acciones de las dirigencias se ha enfrentado, y ese enfrentamiento es el que debe desaparecer. ¿Cómo hacer para que la dirigencia entienda que lo que queremos los venezolanos es la reconciliación? Bueno, yo creo que la sociedad civil tiene que empezar a hacer una presión, y una presión fuerte, sobre cualesquiera de los lados, digamos, de este espectro político. Yo tengo esperanza de que se está entendiendo en la dirigencia política esto, y hay líderes que han tenido en los últimos meses esa postura. Yo oí a un líder político, no quiero hacer... Sí, sin particularizar. No, oí a un líder político diciendo una cosa que me gustó muchísimo: yo quiero trabajar para ti que usas una franela de un color determinado, siendo que él usa una franela de otro color. Si eso se logra entender, si los venezolanos hacemos suficiente presión sobre nuestros líderes para que eso se entienda, yo creo que vamos a salir bien. ¿Qué pasa el 7 de octubre? Los venezolanos vamos a tener oportunidad de definir claramente un nuevo mandato sobre nuestra dirigencia. El venezolano debería leer lo que está diciendo la dirigencia y escoger quién me está ofreciendo reconciliación y quién está pretendiendo profundizar aún más la división. Es que ha habido, por ejemplo, en estos mensajes de campaña electoral, usted hacía un comentario hace minutos que es muy importante, que es el tema de la impunidad, que es un escenario que tiene que ser manejado, que tiene que ser conducido, que tiene que ser atacado. Pero eso es distinto a la cacería de brujas de empleados públicos, de personas que hoy en día tienen su cargo en una oficina del Estado y que aspiran que, si esto cambia, si ocurre un cambio en la presidencia de la República, mantener su empleo, ser respetado en su intimidad como trabajador. Eso es distinto al tema de la impunidad. Claro. Claro, y eso es muy importante que quede claro, porque es una diferencia absolutamente sustancial. Definitivamente. Y déjame usar un término, digamos, muy popular. Los comecandelas existen de ambos lados, y esos comecandelas deberían ser apaciguados, porque no debemos pasarle factura a nadie. Es la justicia la única que puede decir quién ha delinquido y quién no. Y tú y yo, si es que pensamos distinto, debemos estar dispuestos a aceptarnos. En fin, mira, la reconciliación... pasa por la reconciliación el futuro de Venezuela. Yo invito nuevamente a todos los venezolanos a que asistan a esta entrega al país de lo que ha sido la experiencia de los últimos 3 años, el 19 en el Teatro Chacao, eso queda en la avenida Tamanaco de El Rosal, a las 11 de la mañana. Y tenemos las páginas web y la página de Twitter y de Facebook de esta organización, que está ofreciendo la oportunidad a todos los venezolanos de decir cómo es la Venezuela que queremos todos. Yo creo que, bueno, de las cosas que están contenidas en el documento que ellos tienen, incluso en su página web es posible conseguirlo, donde está de alguna manera
un pequeño título y un pequeño resumen de qué se trata cada consenso. Me parece interesante el de superar la pobreza, porque si se quiere el primer problema personal, según las encuestas, según los que hacen sondeos de opinión, el primer problema personal de los venezolanos es el tema económico, y el primer problema que la gente percibe como un problema social es la inseguridad. Esas dos cosas son muy importantes. Y están muy asociadas, además. En Venezuela comenzó a haber polarización a fines de los años, a mediados de los años 90, porque se había elevado la pobreza de la manera que te dije hace un momento. En realidad, ese consenso referido a la pobreza es muy crítico de la dirigencia, porque el liderazgo comunitario dice cosas como esta: no queremos que haya más habladera sobre la pobreza, lo que queremos es ver un compromiso cierto, que los empresarios se obliguen, se comprometan a tal cosa, que los partidos políticos a tal otra, que la iglesia tome unas obligaciones. Eso es lo que está reclamando la gente, que haya compromisos reales y no solamente discursos vacíos. Otro de los consensos que quisiera destacarte es el de la participación, el de la relación del individuo con el Estado. Hay expresiones como esta: quisiéramos vivir en una Venezuela donde el Estado esté al servicio del ciudadano y no al revés. Y la otra es: queremos que se acabe la manipulación populista. Vienen aquí gobierno y oposición a ofrecernos cosas y nosotros ya sabemos a qué vienen. O sea, la verdadera participación, profundizar la descentralización, es también un reclamo de la gente. Y hay algo que cruza todos los consensos. Los venezolanos estamos clarísimos, todos, de cualquier nivel socioeconómico, en que la educación es el gran instrumento para la convivencia, para superarnos en nuestro nivel de vida, para que el país progrese. Hay unos vicios de los que nos hemos llenado desde los fines de los años 70, donde el rentismo, el vivir de la renta petrolera, el no tener una valoración por el esfuerzo productivo, también tenemos que erradicarlo. Esos son parte de los consensos. ¿La oposición en su mensaje de campaña electoral está considerando esto? ¿O todavía es necesario que, al menos en el caso de ellos, de la oposición, haya que hacer mayores esfuerzos porque este mensaje sea el que llegue a todos los estratos de la sociedad venezolana? Una de las cosas importantes que está pasando en Venezuela es que los liderazgos están siendo llamados por las bases, por la sociedad civil, a que asuman y propongan cosas. Por primera vez hay algo que sale de la base y exige esto. Pero yo te diría francamente que sí se nota, por ejemplo, con relación a la reconciliación. Personalmente pienso que debería haber más claridad en el compromiso sobre la pobreza. Personalmente pienso que, por ejemplo, con relación a la participación, los partidos políticos tienen que estar dispuestos a incorporar a la sociedad civil en la toma de decisiones, no solamente a oírla, sino a incorporarla realmente en la toma de decisiones. La política educativa, la política de desarrollo productivo, todas esas políticas necesitan más participación de la sociedad civil. Yo diría eso con relación a lo que son hoy los mensajes de los partidos políticos. Yo le agradezco profundamente que nos haya acompañado esta mañana. Hemos colocado en nuestro insert al aire las vías de contacto con ustedes. Tienen una cuenta de Twitter, tienen además una página web. La página web es www.lavenezuelaquequeremostodos.org y la cuenta de Twitter son las iniciales de la organización. Allí las tienen. Las iniciales son LVQQT, justo que son las iniciales de la Venezuela, que queremos todos. Muchísimas gracias, Berme. Gracias a ti, Mariana. Nosotros, amigos, los despedimos. Recuerden que ellos van a estar divulgando todos estos contenidos la semana que viene en una rueda de prensa que seguramente será divulgada a través de los medios de comunicación. Lo despedimos y al regreso vamos a estar echando un vistazo a cuál es la responsabilidad individual que cada uno de nosotros tiene con la información que colocamos en las redes sociales, a la luz de casos recientes que han conmocionado a la opinión pública del país. No se vayan.